Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: estos son mi padre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio clásico, como todos, pero que a muchos les crea problemas porque habla de los hermanos de Jesús. Hay dos problemas en este Evangelio aparentes, que no son reales, pero que para muchos son problemas graves. Uno, los hermanos de Jesús; otro, que parece que desprecie a la Virgen, a la Madre de Jesús, y que además parece aquí que María, si tiene otros hijos, pues entonces no es la Virgen. Y claro, todo eso es en el fondo ignorar el Evangelio, aunque la gente y a algunos protestantes esto les encanta, y a otra gente, para ir aparentemente contra los dogmas de la Iglesia, pero no es real. Es una ilusión de algunos porque no entienden el Evangelio ni entienden la forma de hablar, sobre todo aramea, pero vamos a estudiar el texto mínimamente. Jesús está con la gente y entonces dice que se presentan su madre y sus hermanos para hablar con él. Y le dicen eso: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Y aquí diríamos, bueno, entonces Jesús tiene hermanos. Y entonces algunos, para intentar arreglar eso, porque claro, nosotros sabemos bien que Jesús es hijo único, y hijo único del Padre, pero también hijo único de María, concebido por el Espíritu Santo. Y María no tiene otros hijos. Bueno, no tiene otros hijos físicos, nos tiene a nosotros, toda la Iglesia, de la cual ella es madre y somos sus hijos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son estos hermanos? Algunos de buena fe decían, de buena fe no, de buena voluntad, porque no es de fe, decían: no, es que José ya había estado casado, era viudo, se casó por segundas nupcias con María, y entonces estos hermanos son hermanastros. Y además en otro lugar nos dice hasta quién son los hermanos. Nos dice que eran Santiago, Simón, José y Judas, y de los cuales algunos de estos son apóstoles. Santiago el menor, el hermano del Señor, y se duda si Judas es también Judas el apóstol, no el Iscariote, y el otro Simón también se duda sobre si estos tres eran apóstoles, eran hermanos entre comillas de Jesús, aparte de otros de los cuales se nos habla. Ahora bien, sabemos que no son hijos de María, porque en otros lugares del Evangelio, cuando se habla de estos mismos personajes, sale el nombre de su madre, y no son ni de José ni de María, pero se dice que son hermanos. ¿Cómo se come todo esto? Y entonces los que sabían, los padres de la Iglesia, nos lo explican muy fácilmente y nos dicen: mirad, en tiempos de Jesús, cuando se escribe el Evangelio, y Mateo sobre todo, pero los demás también, el Evangelio de Mateo es traducción directa del arameo. Seguramente se escribió en arameo y se tradujo al griego. Y la mentalidad de los arameos es que los hermanos son toda la familia. La traducción más correcta de hermano tendría que ser parientes.
porque se usa tanto la palabra hermano para hermanos como para los parientes, pero se tradujo con la mentalidad de hermanos. Así que en griego clásico, claro que adelphos, hermano, quiere decir hermano de sangre. En la mentalidad del Evangelio quiere decir simplemente los parientes de Jesús, que no son hermanos de sangre. Y de hecho en la mentalidad aramea podían ser primos, tíos, sobrinos, todos estos eran hermanos, parientes, sin ningún problema. Y de ahí viene que sabemos muy bien que estos hermanos no son hermanos de sangre, sino son la familia de Jesús, los familiares, los parientes. Y así ya tenemos clara una cosa: Jesús no tiene hermanos de sangre, no hay un problema diciendo, como dicen muchos, el mismo Evangelio lo dice, Jesús no es hijo único, tiene hermanos, tiene parientes, que se traduce por hermanos porque es la mentalidad aramea, que a los parientes se les llamaba hermanos, pero no son lo que hoy llamamos nosotros hermanos de sangre, aunque en el griego clásico la palabra es hermano, como la decimos nosotros, pero no en su versión original, el arameo. Segundo problema, no hay aquí, como dicen muchos protestantes, un desprecio a la Virgen. Ha venido María y los hermanos de Jesús, los parientes, a ver a Jesús. Y Jesús, mirando a sus discípulos, extendiendo las manos, la mano hacia los discípulos, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Y entonces aquí Jesús hace una cosa que es lo que en el fondo vivimos en la Iglesia. No decimos hermanos, hermanas, no decimos que en la Iglesia por el bautismo nos hemos hecho, y por el bautismo y la gracia, hijos de Dios, y como tal hermanos de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son los auténticos hijos de Dios? El auténtico del todo solo es Jesús, pero por la gracia nos unimos a Jesús, todos aquellos que por el bautismo y la gracia, y que es la gracia, hacer la voluntad del Padre. Todo el que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, de mi Padre en el cielo, o sea, de Dios mismo, de Dios Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Con eso se desprecia a la Virgen. Pues los padres de la Iglesia dicen, no, al revés. Se nos hace entender por qué la Virgen es tan y tan y tan importante. Y nos lo explica muy bien el inicio del Evangelio, cuando nos habla de que María es aquella que dice que sí a la voluntad del Padre. Es la que hace posible la encarnación. Es la que en todo obedece. Y por eso será la Inmaculada, por eso se le llamará la llena de gracia. Y la gracia no es seguir la voluntad del Padre, y ella es la que está llena. Ella es la que ha cumplido como nadie la voluntad del Padre. Por eso nos dirán los padres de la Iglesia, María, antes de concebir a Jesús, por obra del Espíritu Santo, lo concibe en su pensamiento cuando en todo dice que sí al Señor. Ahí ya está concebido en su corazón al Señor. En eso ya está hecho madre del Señor, porque ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre. Y es el Espíritu Santo el que entonces, con el permiso de María, pues produce lo que es la encarnación, hace que Dios se haga hombre en el seno de la Virgen. Por eso aquí no hay ningún desprecio a la Virgen, sino todo lo contrario. Es reconocer que la Virgen no solo es madre, porque es la madre fisiológica de Jesús, sino que es muchísimo más. Es la que en todo y para todo ha dicho desde siempre sí a la voluntad de Dios. Y en eso es madre también de Jesús y modelo para cada uno de nosotros, que se nos pide, si queremos entrar en el reino de los cielos, decir que sí a la voluntad de Dios y seguir a Cristo y a sus mandamientos.